Dios te bendiga siempre, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús. La paz de parte de Dios nuestro Padre, en Jesucristo nuestro Señor, en su Santo Espíritu, sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. El Dios de la vida, Dios nuestro Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, es el Dios que en su amor infinito, en Jesucristo nuestro Señor, revelación de Dios, la imagen de Dios invisible, en su Santo Espíritu, nos llama en su amor, nos une en su presencia. Mi querido hermano y hermana, depositemos en Él todas nuestras preocupaciones. Él cuida de nosotros, Él nos protege, Él camina con nosotros de noche y de día. De noche y de día Dios está contigo, Dios está conmigo. Según se vayan conectando, vamos a ir compartiendo el mensaje. Seamos nosotros esos imitadores de multiplicar, así como Jesús. Somos cristianos. Jesús multiplicó los panes y los peces allá en aquel pasaje bíblico, ¿no? De Juan 6, del 1 en adelante. Y ahí había un joven que tenía 5 panes y 2 peces, que lo dispuso, lo ofreció a depositarlo en las manos de Jesús. Y ahí viene la multiplicación. Nosotros multiplicamos el amor de Dios. Somos multiplicadores del amor de Dios, de la esperanza en Cristo. Multiplicadores de la fe. Multiplicadores del amor, de la esperanza, de la caridad, de todo lo bueno, divino y santo que viene de Dios. Porque recibimos la llenura de Dios en su Santo Espíritu. Entonces, compartiendo la buena nueva, recibiendo el mensaje y compartiéndolo, nos convertimos en multiplicadores, mi querido hermano y hermana, de las obras de Dios. No obramos nosotros, sino quien obra en nosotros, nos ofrecemos a multiplicar a aquel que obra en nuestra vida, que Dios en Jesucristo nuestro Señor, en su Santo Espíritu. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como barro en mano del alfarero, así eres tú en mis manos. Le dice Dios nuestro Padre al profeta Jeremías en el capítulo 18. Pero ese como barro en mano del alfarero es tu vida, eres tú en mis manos, es también la palabra de Dios dirigida a cada uno de nosotros. Y a veces escuchamos tanto el llamar de Dios, decirnos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero es que Dios nunca va a decir a uno de nosotros, ¿sabe qué? Hasta aquí llegó mi paciencia. Hasta aquí llegó mi misericordia. Ya no te hablo más. No. Esa misericordia de Dios es constante, es perpetua, es permanente. Tenemos nosotros que responsablemente, en el sentido espiritual, aprovechar este ahora, porque no sabemos ni el día ni la hora. El ayer ya pasó, el mañana aún es incierto. Este es el día y esta es la hora que hizo el Señor. Alegrémonos y gocémonos en Él. Entonces vamos a compartir el mensaje y vamos a proclamar palabra de Dios. La palabra de Dios se comparte, se proclama, se escudriña, se medita, se discierne, se reflexiona, porque es palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el Espíritu Santo nos conduce, nos actualiza la gracia de Dios a través del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo del 1 al 3.
Muchas personas suelen decir que este es el 911 de las Sagradas Escrituras. El 911 uno llama cuando tiene una emergencia. Pero yo diría también, aunque lo he dicho, ¿no? Que puede ser el 911, pero más que el 911 es esa confianza en un Dios que siempre tiene el oído abierto para escucharnos. Y tiene su voz, la palabra, siempre abierta, dispuesto a hablarnos, a transformarnos, a transfigurarnos, a levantarnos, a restaurarnos, a sanarnos, a resucitarnos. A veces la gente respira, pero no está vivo. Existe, pero no vive. Entonces, vamos a escuchar esta palabra de Dios como barro en las manos del alfarero, para que esta palabra, que es el poder, la fuerza, sabiduría de Dios, el Mesías, el ungido del hebreo, Cristo del griego, el ungido, Jesús del hebreo, Dios salva, Emmanuel, nombre profético de Jesús, Dios con nosotros, haga moldura en nuestra vida. Te conectaste enfermo al rinconcito de bendición y abrazo espiritual. En esa enfermedad, así es mi vida en tus manos, Señor. Como barro en mano del alfarero, haz de mí lo que tú quieras. Te conectaste con algún conflicto de la vida, alguna situación difícil que supera tu razón. Como barro en las manos del alfarero, en este conflicto de la vida, en esta situación que supera mi razón, así es mi vida en tus manos, Señor. Y ahí, hermano, ponga la lista del estado natural nuestro para que esa fuerza sobrenatural de Dios obre en nosotros. Como barro en las manos del alfarero, así es mi vida en tus manos. Que se haga en mí según tu palabra. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo del 1 al 3. Ya lo dijimos, pero la repetición es la maestra de la retención. Estando Jeremías todavía preso en el patio de la guardia, la palabra de Yahvé le llegó por segunda vez. De esta manera, esto dice Yahvé, que hizo la tierra dándole forma y firmeza, y cuyo nombre es Yahvé. Llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Oiga, qué promesa nos hace Dios. ¿Y dónde estaba Jeremías cuando Dios le hace esa promesa a él, a Jeremías? Estando Jeremías todavía preso en el patio de la guardia. Tal vez nosotros no estamos presos en un patio de guardia, pero hay muchas prisiones, hermano. A veces estamos prisioneros de un recuerdo que nos cae, que nos trae dolor, que nos trae resentimiento, que provoca odio. Eso es estar preso en un patio de nuestro yo. A veces estamos presos en la desesperanza. A veces estamos en el patio del desaliento. A veces estamos en el patio de la falta de salud. A veces estamos en el patio, en la cárcel de la guardia del patio, con un problema financiero. Y ponga la lista por ahí, mi querido hermano y hermana, que yo pongo la mía. Entonces, en ese estado de vida natural viene a actuar esa divinidad sobrenatural de la presencia de Dios en nuestra vida, que nos dice, por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, siempre, constante, pero aquí no habla de una segunda vez, quiere decir que ya le había hablado la primera, es una señal de que Dios siempre nos habla. Y le llegó de esta manera la palabra a Jeremías y hoy a nosotros en el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Ese Dios que hizo el cielo y la tierra dándole forma y firmeza y cuyo nombre es Yahvé, Dios nuestro Padre, llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Los otros días atrás,
en nuestro reloj, porque Dios no usa reloj, Dios es un presente eterno, ponía Dios en mi corazón, en mi interior, en una meditación que hacíamos sobre ese Salmo 34, versículo 9, donde el salmista dice: gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso aquel que busca en Él asilo. Y es lo que nos invita la palabra, a gustar y a ver lo bueno que es el Señor. Y refugiarnos en Él, no en ese patio de la guardia donde estamos abatidos. No, no, no. ¿Y qué ponía Dios en mi corazón? Bueno, si usted es muy amante del helado o le gusta el postre después de comer, si su paladar está familiarizado con un helado de chocolate o un postre de chocolate, a usted le pueden vendar la vista, los ojos, y darle a probar ese postre de chocolate o ese helado de chocolate. Y a usted le van a preguntar: ¿de qué sabor es ese helado? ¿De qué sabor es ese postre? Y usted inmediatamente va a decir: de chocolate, porque su paladar está familiarizado con el sabor del chocolate. Decíamos también, y eso es inspiración de Dios, porque Él es el que obra en nosotros, que cuando usted, su olfato está acostumbrado a una fragancia de un perfume, sea porque lo haya usado su esposo, su esposa, usted mismo, un familiar, y ya usted ¿qué perfume es ese? Ya usted sabe su nombre. Usted entra a una persona por ahí con el perfume que su olfato está familiarizado. Y usted dice: pero mira, ese perfume tal, tal, tal. Pero usted ni ha tocado a esta persona. ¿Por qué? Porque su olfato está familiarizado con esa fragancia. A usted le ha pasado también, y a mí me ha pasado, y de pronto ha pasado con usted a otra persona o a otra persona conmigo. Llama a la persona y sin ver el número en la pantalla, por el sonido, por el tono de voz de esta persona, te dice: fulano, ¿cómo tú estás? Y fulano no te ha dicho, te llama fulano de tal, porque su oído está familiarizado con el tono de voz de esta persona. Y por ahí seguimos. Usted toca un metal frío y sabe si es frío, toca un metal caliente y sabe si es caliente, por el sentido del tacto. Eso es lo corporal, que se entienda. Y lo espiritual, ¿hasta dónde trasciende? Pero si yo me levanto y lo primero que hago es prender un canal de noticias para llenarme de todas esas malas noticias, que no es que debemos ser indiferentes a lo que pasa en el mundo, porque si somos cristianos tenemos que interceder y actuar en el bien, llevar la buena nueva, no ignorar lo que acontece en el mundo. Pero si yo en esta vida, que vamos a poner que es como una radio, y usted empieza a cambiar de canal en su mente, de emisor en su mente, y llega ahí pone usted una música desde por la mañana, no, que córtame las venas, que esto, que si tú me dejas. Entonces, ¿cómo voy a escuchar a Dios? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a permitir? ¿Cómo le voy a dar la autoridad que Dios me saque de ese patio, de esa cárcel que ya antes mencionamos? Si usted se ha ido conectando, la bendición de Dios es que esto queda grabado en nuestro tiempo. Pero en el tiempo de Dios no es una grabación, sino que eso se actualiza en nuestra vida. Hay que tener mucho cuidado, porque el mundo, la mundanidad, lo que se opone al plan perfecto y divino de Dios, nos vende a un Dios aburrido, que el que está en Dios no puede bailar, no, espérese, ese no es el mensaje. Es que Dios primero es el balance. Dios es el balance de nuestra vida. Si quitamos a Dios de nuestra vida, estamos desbalanceados. Totalmente desbalanceados. Él le dijo a Jeremías y hoy a nosotros: llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Si me familiarizo en la oración con la voz de Dios, si me familiarizo en la palabra, en la lectura, en las Sagradas Escrituras con la palabra de Dios, si me familiarizo en la Eucaristía, en los sacramentos, con el llamado de Dios, cuando nos encontremos en el patio de la cárcel, de la guardia, en las situaciones de la vida,
podremos llamar a Dios y Él nos responderá. Nos mostrará cosas grandes y secretas que ignoramos y que desconocemos. Estando Jeremías todavía preso en el patio de la guardia, ese Jeremías es cada uno de nosotros. Bueno, yo me pongo ahí, mi querido hermano y hermana, porque es palabra de Dios y es una carta de amor del Padre para los hijos. Le llegó la palabra de Dios a Jeremías y hoy a nosotros por segunda vez. ¿Cuántas veces desde antes de estar en el vientre de nuestra madre ya podíamos escuchar la voz de Dios? Hermano, ¿y cómo usted dice eso? Bueno, es que el mismo Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4-5, dice Dios a Jeremías y a nosotros, y así dice: me llegó una palabra de Yahvé. Antes de que estuviera en el vientre de tu madre, ya yo te conocía, y antes de que tú nacieras, te consagré, te aparté para mí. Entonces, mi querido hermano y hermana, la corrección en Dios es un abrazo, una caricia de su amor. La ira en Dios no es un defecto, es una virtud. Es la ira en el hombre que es un defecto, porque el hombre cuando se aira busca venganza, busca destruir, busca dañar. La ira en Dios busca transformar, restaurar, renovar. Y Dios nos dice: llámame y te responderé. Es una promesa de Dios. Y te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras, que desconoces. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros? Yo sé que de pronto usted lo ha dicho: esta situación me tiene que yo no sé ni qué hacer. No sé ni qué pensar. Es más, ni hablar quiero porque no sé ni qué. No conozco cómo, no sé cómo salir de esto. Llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Es palabra de Dios. Jeremías 33, 1, 3. Pero hay que familiarizarse. Hay que buscar tener esa intimidad con el Dios que sale a nuestro encuentro, que nosotros todavía estábamos dormidos y ya Dios había mandado a preparar este nuevo día para cada uno de nosotros. ¿Cómo me voy a enfocar en lo creado sin antes haber conversado, conocido y entrar en una comunión con el Creador? El sentido de lo creado en nuestra vida, de disfrutar de lo creado, es entrar en una amistad y una intimidad con Dios nuestro Padre, que es el Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y que le ha dado firmeza y cuyo nombre es Yahvé, Dios nuestro Padre. Y sabe que, mi querido hermano y hermana, ese Dios está tan cerca y tan cerca de nosotros. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra a través del apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas. Estamos en Hechos de los Apóstoles ahora, ya el Espíritu Santo nos trae de Jeremías 33, 1, 3 a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 22 al 28. Usted se ha dado cuenta cuando uno va con el GPS, con el localizador, el GPS, y uno va conduciendo, o alguien va conduciendo, y le dice: a 4 kilómetros, dobla a la derecha, en la salida 15, vamos a poner un ejemplo. Y usted ve que ese GPS se calla todo ese tiempo. Y ya cuando vamos llegando a los 4 kilómetros, entonces dice 1000 metros o lo que sea, dobla. A veces nosotros experimentamos el silencio de Dios, que nos dice: ven esta dirección. Pero no es que Dios se olvidó en ese silencio, hermano y hermana. Él está esperando el momento para decirnos una vez más a esto y a aquello, pero tenemos que obedecerle. No podemos cambiar de dirección. Entonces Pablo se puso de pie en medio del aerópago, en medio del rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, y les dijo: ciudadanos de Atenas, ciudadanos, hijos e hijas de Dios que están conectados en el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Veo que son personas sumamente religiosas. Son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Escuchemos, hermano, que no es al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciar. Es la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él
no vive en un santuario fabricado por humanos, pues es el Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas. Pues, ¿qué le hace falta al que da todo, al que a todos la vida da, el aliento y lo demás? ¿Qué le hace falta a Dios? Es a nosotros que no hace falta a Dios. ¿Qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? Nos da la vida, nos da el aliento y todo lo demás. Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, por eso somos hermanos, y en el bautismo lo confirmamos. Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismo a Dios, aunque fuera tienta. Tal vez lo encontrarían. ¿Por qué? En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. En realidad, Hechos de los Apóstoles 17:28, en realidad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios no está lejos de nosotros. No es un Dios desconocido. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. El que no viva de esta manera está respirando, está existiendo, pero no está viviendo, porque en Dios nos movemos, en Él vivimos y existimos. Hay una parte de la Santa Eucaristía que se le llama la doxología, cuando se levanta el cuerpo y la sangre de Cristo, ya no pan, ya no vino. Eso es fe, hermano y hermana, eso es fe. Y el altar Cristo, el sacerdote, dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo responde: amén. Por Cristo vivo, con Cristo vivo y en Cristo vivo para Dios. Somos esa ofrenda para Dios, mi querido hermano y hermana. Recordemos, llámame. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 33:3, llámame y te responderé. Llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras, que tú desconoces. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, ese Dios que le habla a Jeremías y a nosotros ahora. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y con el Salmo 139, vamos a orar. Asimismo, hermano y hermana, ¿cómo estamos? Con ese estado de gracia con el que nos conectamos a rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, vamos a orar. Salmo 139, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este Salmo 139, Dios lo sabe todo, dice la reflexión de este Salmo. Oración llena de admiración frente a la sabiduría de Dios. Todo está descubierto y abierto a la vista de aquel al que tendremos que rendir cuenta. Oremos. Señor, tú me examinas y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando en la cama me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me aprieta por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. Siente las manos poderosas, llena de amor y de ternura de un Dios que antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre ya nos conocía. Señor, tú me examinas y conoces. Dile hermano y hermana, digámosle en esa situación: Señor, tú me examinas y conoces. Tú sabes si me siento, me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando en la cama me escudriña y eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra, Señor, cuando ya tú la conoces entera.
me aprietas por delante y por detrás y coloca tus manos sobre mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios colmen toda tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, tus planes y tus proyectos. Dios te conceda salud de alma y cuerpo, paz, gozo, prosperidad material y espiritual. Y que todos nuestros planes y proyectos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, de caminar y de actuar, estén siempre cimentados, fundados sobre la soberana y eterna voluntad de Dios, la roca firme que nuestro Señor Jesucristo. Recordemos siempre, es la prueba, es el testimonio de lo que escuchamos, que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Antes de cerrar este compartir de Dios con nosotros en nuestro tiempo, porque esto es para la vida eterna, Dios está poniendo muchas inquietudes en este indigno siervo del frágil instrumento, pero necesitamos la colaboración de ustedes. No financiera, no estamos hablando de dinero. Compartir el mensaje. Compartir la página a tus amigos, familiares, desconocidos, para que le den a seguir. Porque tenemos que caminar juntos, hermano y hermana. Si la mesa de 4 patas se le quita una, aunque esté bien abastecida esta mesa, se va al piso. Entonces, mi querido hermano y hermana, haga un compromiso con Dios. Él es el que nos da la vida, el aliento y todo en la misma vida. Él no necesita de nosotros. Nosotros sin Dios somos nada. Él siempre es Dios. Entonces, conviértase en lo que somos, colaboradores del reino de Dios. Comparte el mensaje. Ahí está la flechita, mire, eso hay nada más que tocarlo. Yo no entiendo. No le dejemos esto al mundo, hermano. No le dejemos las redes sociales a la mentira, a la pornografía, a la violencia. Cuidado. Cuidado, no nos crucemos de brazos. Cuando nuestro Señor y Maestro que está ahí detrás murió con los brazos abiertos en la cruz, ¿sabe para qué? Para abrazar a todo el que llega con esa cruz hacia Él. Con nuestra cruz, compartamos el mensaje. Que hay nuevos proyectos. Dios está poniendo inquietud en nuestro corazón y el querer de Dios se realiza. Si Dios quiere, se realiza. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Poner el casi nada y Dios pone el casi todo. Como aquel muchacho que puso esos 5 panes y 2 peces y comieron 5,000 hombres, sin contar a los niños y a las mujeres. Dios es el que multiplica, pero nosotros somos instrumentos de multiplicación del bien, de la fe, la esperanza y el amor. Que tenga un santo y bendecido día en la paz del Señor para ti y todos los tuyos.